vamos a estudiar los últimos versículos de esta predicación. No sé si se dan cuenta, pero pasamos ya 34 semanas, 34 sermones, predicando el sermón de Jesús. Así de rico y de profundo es este mensaje que hemos estado disfrutando tanto. Y para recapitular un poquito, recordamos el escenario. Jesús está en una pequeña colina ahí en el norte de Israel. Él subió para estar a solas con el Señor, con Dios, el Padre. Ahí después llegó un grupo de sus discípulos y atrás de ellos una gran multitud. Se sentó en una piedra Jesús y empezó a enseñarles, y este sermón va a convertirse en el más importante de toda la historia, porque ahí tenés al rey prometido a Israel, el Salvador de este mundo, que viene a establecer un reino eterno que va a explicar de qué se trata este reino. Y para nosotros es muy valioso el Sermón del Monte, porque lo que Jesús va a hacer es describir cómo se ve una persona que va a participar de ese reino y cómo va a ser la vida en su reino. Y nosotros que hoy profesamos a Cristo y decimos que queremos seguirle a Él, nosotros lo que hemos dicho es que hemos entrado a participar también nosotros de este reino. Entonces, de alguna manera, lo que Jesús está explicando es cómo se ve un creyente verdadero. Y si miramos el sermón y podemos ir siguiendo el hilo de lo que Jesús va diciendo, es que Él va a decir que un creyente verdadero, una persona que es parte de su pueblo, que es parte de su reino, que va a disfrutar de todos los beneficios de ese reino, no es un religioso hipócrita que solamente se preocupa por las apariencias. No es una persona que se esfuerza y con su propio esfuerzo va a tratar de mostrar una justicia personal. Porque todo eso no alcanza para entrar en el reino. Para ser parte del reino, uno tiene que tener una justicia que es mucho mayor que la del religioso más esforzado que vivió sobre el planeta Tierra. ¿Y cómo se logra esa justicia? ¿Cómo una persona puede vivir una vida más acepta a Dios que la gente más esforzada en este mundo? Bueno, Jesús va a explicar que la justicia de su reino no es una justicia que viene por el esfuerzo humano. Es una justicia que viene cuando Dios, por gracia, transforma el corazón de una persona que se ve perdida y que se ve en la bancarrota espiritual y llora por su pecado y tiene hambre y sed de justicia y ve en Cristo su única esperanza de salvación. Y entonces clama a Cristo para que Cristo limpie su vida del pecado. Y ahora Dios cambia su corazón y ese corazón ahora desea la justicia y tiene el poder para vivirlo. Y Cristo empieza a dirigir a esa persona para que no solamente abandone los pecados visibles y evidentes, sino para que todo su interior sea transformado, sus pensamientos, sus motivaciones y todas sus acciones. Y entonces Dios le va a convertir en luz para este mundo, en sal para este mundo. Y Él va a darle el poder para vivir una vida de victoria sobre el pecado real y le va a guiar paso a paso hasta que pueda entrar en el estado final del reino, que es un estado ya sin relación al pecado, en donde Cristo va a eliminar todo el pecado de este mundo. Y los que no van a participar del reino van a ser echados a las tinieblas de afuera, y los que entran al reino son los que tengan esta justicia que Él da por gracia, por medio de la fe. Entonces Cristo explicó esto, explicó la naturaleza de su reino. Y después de explicarlo, ahora estamos en la última parte de la predicación del Señor, donde Él va a hacer su llamado final. Para Jesús no es suficiente que entendamos qué significa ser parte del reino, sino que Él quiere que entremos. Él quiere que participemos del reino. Y por eso todo el capítulo 7 está dedicado a eso. Está dedicado a ponernos frente a una decisión, la decisión más importante de nuestra vida.
es la decisión de qué vamos a hacer con Jesús. ¿Y qué vamos a hacer con el reino que Él vino a ofrecer? Y ya estudiamos cómo arranca Jesús a mostrarnos esa decisión, hablándonos de dos puertas y dos caminos. Y nos habló del camino ancho, fácil, cómodo, que lleva a la perdición, donde muchos van por ahí. Y esa puerta estrecha y el camino difícil y arduo, pocos son los que lo encuentran. Pero el fin de ese camino es la salvación eterna, es entrar al reino. También Jesús nos advirtió de los peligros para entrar al reino. Y vimos que uno de los más grandes peligros es los falsos maestros. Porque no todo el que está hablando en nombre de Jesús está guiándonos bien. Más bien se multiplican los hombres que adulan a las personas y les animan a seguir un camino que va a terminar en la destrucción final. Y por eso es que tantos son engañados y llevados como si fuesen a ser un ganado hacia su perdición. Y Jesús advirtió, cuidado con los falsos maestros. Pero ese no es el peligro más grande que tenemos para entrar en el reino. Jesús nos explicó que hay otro peligro, aún mucho más grande que el anterior, y es el peligro del autoengaño. Es el tema que vimos la semana pasada. Y vimos que mucha gente va a sentirse tranquila, segura de que va a estar en el reino para enterarse en el día final, cuando se encuentre con Cristo, cuando ya no haya más alternativa, ahí enterarse de que su fe no es la fe genuina, de que su fe era una falsificación de la fe. Y su corazón se había endurecido y él no lo había notado hasta este momento dramático y final en donde va a escuchar al Señor decir, nunca te conocí, hacedor de maldad, alejate, andate, no hay ningún lugar para vos en el reino. Y nos hacía temblar este pasaje la semana pasada y nos llamaba a mirar nuestro propio corazón y pensar, ¿es nuestra fe una fe genuina o no? Porque el autoengaño es tan sutil que no importa quién seas, cuánto tiempo hayas estado en la iglesia, hijo de quién seas o qué posición tengas en la iglesia, el autoengaño te puede llevar al infierno también a vos. Y por eso cuando te parabas delante de ese pasaje evaluabas y pensabas, ¿cuáles son las marcas de la fe genuina? Están en mi corazón. Puedo ver mi amor por Cristo, puedo ver mi relación con Él. Puedo ver una voluntad inclinada hacia Él. Puedo ver un deseo de santidad real y el fruto que eso produce en mi vida. Hoy vamos a ver el último pasaje. Y de alguna manera está ligado con el anterior. Tiene que ver con esto del autoengaño también. Pero lo que Jesús va a hacer en este último pasaje es cerrar todo su sermón con una parábola, con una historia que es muy cortita y muy conocida para nosotros. Este versículo que vamos a leer, estos versículos son algunos de los más conocidos de todo el sermón. Los niños aprenden canciones de esta historia. Están esos dibujitos, ¿no es cierto?, que representan esta historia y todos la reconocemos muy bien. Pero esta historia nos va a mostrar otro peligro. Si la historia anterior, si el pasaje anterior nos mostró el peligro de decir algo que no es verdad, yo digo y digo que Cristo es mi Señor, pero no lo vivo como el Señor de mi vida y eso me lleva a la perdición. Este pasaje lo que nos va a mostrar es este peligro de escuchar y no hacer nada con lo que escucho. El título del mensaje hoy es La tragedia del oyente pasivo. La tragedia del oyente pasivo. Lo que Jesús va a mostrar, para que entiendan de qué vamos a hablar ahora, es que no es suficiente solamente escuchar las enseñanzas que Él está dando. Ni siquiera es suficiente
valorarlas. No es suficiente asentir y aceptarlas y decir esto es verdad. No es suficiente confesarlas. No es suficiente contarlas. Lo que marca a un verdadero hijo de Dios es el obedecerlas. Es hacerlo. Y parece algo tan sencillo, pero esta es otra de las razones por las que tanta gente va en ese camino ancho. Tanta gente se siente tranquila, pensando yo soy uno de los que participan del reino, solamente porque pueden entender la verdad. Porque pueden profesarla y pueden recordar algo que hicieron en su vida diciendo que Cristo era su Señor. Pero en la práctica, sus vidas no muestran ni un indicio de que reconocen a Cristo como el amo de sus vidas. No hay una voluntad inclinada hacia Cristo. No están buscando la voluntad del Padre. Siguen sus propios deseos, igual que el mundo, solamente con una cabeza informada que les ha endurecido la conciencia, haciéndoles pensar que son algo que no son. Lo trágico de estas personas es que en apariencia se ven igual que todas las demás, hacen las mismas cosas que todos, vienen a los mismos eventos que todos, escuchan la misma enseñanza que todos, los que están frente a la palabra de Dios, pero el problema es que en su corazón ellos no han creído realmente. Porque si hubieran creído, la fe verdadera va a producir acción, va a producir celo, va a producir un esfuerzo santo por vivir la vida que Dios me está llamando a vivir. Lo que Jesús va a hacer acá, cuando nos hable acerca de la importancia de hacer, no es decirnos que una persona va a entrar al reino porque se está esforzando en hacer buenas obras. Ya eso sabemos, esto no va a salvar a nadie. Es imposible. Nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante del Señor. Pero lo que Jesús va a demostrarnos es que nadie que profesa fe genuina puede sentirse tranquilo si su vida no está mostrando ningún fruto de obediencia, porque la obediencia es la evidencia de que esa fe es verdadera. Cuando alguien fue transformado en su corazón, ahora se va a ver esto en una vida inclinada a la voluntad de Cristo. Entonces esa profesión de Señor, Señor, no son solo palabras. Cristo es realmente el Señor de su vida, porque en el día a día Él lo trata como Señor. Y solamente es verdadera la profesión de fe cuando está esta disposición, cuando está esta actitud. Entonces, la tragedia de esta semana, pensé en esta palabra porque la verdad es que dentro de esos muchos que van por el camino ancho, están los muchos que creen ser salvos porque saben, porque profesan, y van a terminar en el infierno porque no hacen nada con lo que escuchan. Vamos a leer el pasaje y este va a ser el golpe final. Estas son las palabras finales del Señor llamándonos a una respuesta. Y podés imaginarte que hoy Cristo va a llamarte también a vos a responder. En el versículo 24, estas son las palabras con las que Cristo cierra la predicación. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La tragedia del oyente pasivo. Quiero hacer un recorrido sobre este pasaje. No te voy a dar títulos en los puntos, si bien vos podés notar una división muy clara, ¿no? En la primera parte Jesús va a contar una historia que tiene dos lados, dos contrastes. Y después va a haber un cierre a toda la predicación con una reflexión que va a hacer Mateo en cuanto a la gente que estuvo ese día escuchando a Jesús. Y nos va a mostrar Mateo cómo respondieron ellos a la predicación de Jesús. Y estos tres van a ser los tres conceptos que vamos a estudiar, hablando acerca de la tragedia del oyente pasivo. Arranca en el versículo 24 con una conexión con lo anterior. Ese pues que vos lees ahí está dándonos una consecuencia lógica de lo que se viene diciendo, con la que Jesús va a cerrar todo lo anterior. Y Jesús arranca hablando de los que están escuchando. Cualquiera que me oye estas palabras. Recordá, él está predicando, así que hay una multitud ahí delante de él, y él está hablando ahí en el tiempo presente, cualquiera que me está oyendo estas palabras, así que él tiene en mente a esa gente. Él le está predicando a ellos. Pero con ese cualquiera que pone adelante, Jesús abre esto para incluir a toda persona que a través de todos los tiempos va a escuchar las palabras de Cristo y va a responder a esas palabras. Cuando Jesús habla específicamente acá, está pensando en las palabras del sermón que acaba de predicar. Y nosotros lo podemos hacer muy personal, porque venimos estudiándolo por un año, 34 semanas, este sermón, y ahora Jesús va a cerrar y decir, ustedes escucharon, ¿no? Ustedes son parte de este cualquiera que escuche estas palabras. Estas, las del Sermón del Monte. Cada detalle que hemos visto hasta ahora, cada descripción de esa justicia superior que marca cómo es la vida en el reino. Que muestra no solo hipocresía, no solamente acciones, sino intenciones, pensamientos. La justicia de un corazón totalmente transformado. Ese es el llamado de Dios. Y ahora Jesús hace referencia a eso. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. Ahora Jesús complementa esa idea, mostrando acá esto es lo importante. Él suma ahora a oír este otro concepto que es el hacer. Es la persona que escucha y hace. Esta idea de hacer lo que Dios nos dice no es nueva. No la está diciendo Jesús por primera vez. Déjame recorrerte algunos textos. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28:15, Moisés, ya leímos que también le predicó a Israel un sermón memorable. Todo el libro de Deuteronomio es una compilación de 3 sermones que predicó Moisés antes de morir. Y en su predicación Moisés también le dijo a Israel, ahora les estoy poniendo delante de ustedes la vida o la muerte. Ustedes tienen que elegir qué camino van a seguir. Y fíjense cómo Moisés habló también acerca de esto de escuchar y hacer. En Deuteronomio 28:15 él dice así, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Viste que Moisés habló y usó esta expresión, si ustedes no escuchan, pero escuchar no es suficiente, escuchar para cumplir todo lo que yo digo, entonces van a venir todas estas maldiciones. Está mostrando Moisés que lo que va a evitar el desastre en Israel es una actitud al oír. Es un oír para obedecer. No es un oír solo para aprender. No es un oír solo para deleitarse en la elocuencia de un predicador. No es solo un oír para apañar mis propias ideas. Es un oír para doblegar mi voluntad a la verdad. Es un oír para obedecer. Y si no está esto, si no está el oír para obedecer, dice Moisés, van a terminar maldecidos por Dios, destruidos por su ira.
También más adelante en el 31:12, él dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras que está en esta ley. Todas las palabras de esta ley. Escuchar y obedecer. Un poquito más adelante, en Josué, capítulo 1, ¿se acuerdan de esas palabras famosas? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando hagas todo lo que te dije. Entonces acá hay un énfasis, ¿no? El hacer. El hacer es lo que muestra que hubo un oír verdadero. Yo no escuché verdaderamente hasta que no hice lo que se me dijo que tenía que hacer. Un oír sin obediencia es un engaño, es una falsa atención. El oír que Dios bendice es el oír con esta disposición a hacer. Ahí en el Nuevo Testamento tenemos varios textos. Mateo 12:50, el que hace la voluntad de mi Padre, Él es mi hermano y mi hermana y mi madre, lo leímos la semana pasada. Romanos 2:13, Pablo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El pueblo judío se sentía seguro porque tenían la ley. Y Pablo dice, eso no te ayuda en nada. Más bien la ley te condena si no estás obedeciendo la ley. Y lo que le va a mostrar a Pablo es el problema es que nadie puede obedecer la ley a menos que haya sido justificado por la fe. Y este era el problema de Israel. Pero, ¿entendés? No es solamente tenerla, no es solamente saberla, es hacerlo. Esto es lo que se ve en un creyente genuino cuando se convierte. Ahí en Hechos 9:6 se relata la conversión de Pablo. Y ustedes se acuerdan que cuando él iba hacia Damasco, apareció esa luz, era el Señor, le dice, dura cosa te da cosas contra el aguijón, y Pablo le responde de esta manera. Él, temblando y temeroso, dijo, fíjate que no dijo, Señor, creo en ti. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La primera respuesta de una persona convertida es, ¿qué quieres que yo haga? Dirige mi vida. Mi voluntad está rendida completamente a ti. Marca la agenda, soy tuya. Ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Decir tiene que estar seguido por el andar. La práctica, la acción, la obediencia.